efecto secundario en los tallos y raíces. Eso lo vamos a ir viendo en las subclases, ya nos especifica. Desarrollando cambium vascular con fluema hacia el exterior y xilema hacia el interior. El sistema radicular con una raíz principal llamada pivotante, o bien con raíces accidentales llamadas adventicias. Vemos nosotros en Morace hay muchas con raíces adventicias y además tienen su raíz principal o pivotante. Los haces vasculares en plantas herbáceas abiertos. Recuérdense que son abiertos porque tienen un cambio vascular. Considerado entre el xilema y floema una capa de tejido meristemático llamado cambium. O sea, el cambium es un meristemo secundario, como lo hemos visto. Pero a veces se observan haces vasculares cerrados antes de formarse el cambio. Eso es bastante típico y vemos nosotros principalmente en Piper martensiano. Piper martensiano es uno que le llaman de nombre común cordoncillo. Ese sí presenta varios haces vasculares y se ve bien claro que están dispersos los centrales y los laterales ya presentan un cambio vascular. O sea, tiene los dos, tiene abiertos y cerrados. Donde al hacer un corte transversal del tallo joven, observamos bajo el microscopio dos o más anillos o haces vasculares esparcidos, vasos comúnmente bien desarrollados en la raíz, tallos y hojas, pero faltando en algunas familias arcaicas y algunas veces muy reducidos, o sea, apenas están formados, plastidios de los tubos cribosos sin inclusiones proteínicas. Estos plastidios son unos corpúsculos que pueden presentar los tubos cribosos, pero en este caso no los tiene, o al menos con inclusiones proteínicas no cuñadas. Hay algunos que sí tienen con esa forma de cuña y otros que no los presentan. Pero eso no lo alcanzamos a ver nosotros en el microscopio óptico o compuesto, sino que hay que verlo en un microscopio electrónico. Entonces vamos a ver cómo son sus hojas acá. Vemos que son hojas con nerviación de varias formas. Típicamente la venación, recuérdense la venación, son los cordones más finos, es reticulada. Reticulada quiere decir en forma de red, más con un peciolo y limbo o lámina bien diferenciados. Diferencia bien el peciolo de la lámina o limbo. Rara vez con una vaina en vez del peciolo. Eso lo podemos ver nosotros que tenga una vaina. Lámina expandida y desarrollándose de una porción distal del primordio foliar, o sea, la parte más externa en la que se extiende y expandiéndose más o menos simultáneamente en toda su longitud, pero de varias formas. Eso vemos nosotros que el limbo, o como generalmente le llamamos hoja, es de varias formas. Esos son caracteres típicos de cada familia. Algunas veces con nectarios en los márgenes de las hojas, como es el caso de Impatiens balsamina. Este Impatiens balsamina es una planta ornamental, flores muy bonitas, que le llamamos chinita. Es muy bonita, pero no debemos de permitir que esté en nuestros cultivos porque es un hospedero del nematodo
del género Meloidogine. Y ese se fomenta mucho la, la producción de este nemátodo. Por lo tanto, si se pasa a nuestros cultivos, nos causa mucho daño. Yo he visto ahí en Patiens balsamina, la chinita, que en sus raíces tiene mucho nemátodo, pero la planta se mantiene. O sea, a esa no le causa daño. Es bastante resistente a él, pero lo mantiene. O también en algunas especies de la familia Euphorbia en el ápice del peciolo con dos glándulas nectaríferas. Esto es bastante típico, no solo ahí, porque también vemos en el género Inga que tiene glándulas nectaríferas interpeciolares. Inga por eso se caracteriza bastante. Siempre vamos a encontrar las glándulas. Las flores. Las flores van de varias formas y estructuras. Recuérdense que cuando vemos flores, generalmente dialipétalas, o sea, con pétalos libres, están entre las más primitivas y las más evolucionadas ya se forman en un tubo. Ya son flores gamo, pétalas o sin pétalas. Hay varias formas, pueden presentar o no presentar nectarios. Generalmente cuando tienen mucho aroma hacia miel, quiere decir que tienen nectarios. Pero los nectarios, recuérdense que vamos a ver que también son nectarios de sustancias azucaradas, pero también son de un tipo de grasa, grasientos, wax, dicen los gringos que tienen, ¿no? Eh, los verticilos florales son de número definido, generalmente creciendo en números de 4, 5 o 3. Eso podemos ver. Los verticilos pueden tener 3 pétalos, 4 pétalos, 5 pétalos, etcétera, pero están definidos de acuerdo al taxón. O bien pueden tener otro número, como por ejemplo en el caso de Magnolide. Magnolide tiene abundantes pétalos o sépalos. Típicamente los vamos a ver nosotros cuando vemos una flor que son más grandes. Los carpelos a menudo menos que estos. Los carpelos son los que van a conformar prácticamente el ovario o el fruto. Recuérdense que todo esto son hojas modificadas. Granos de polen típicamente triaperturados, ya vimos en palinología cómo se encuentran las aperturas, que pueden ser colpos o también pueden ser poros, excepto en algunas familias de las más primitivas, las cuales son uniaperturados, o sea, solo una apertura. Los tipos derivados son biaperturados, multiaperturados. Como les decía, cuando son multiaperturados, entonces nosotros vemos que cuando germina el grano de polen, como que fuera una araña, se expanden muchos tubos polímicos y algunos sin apertura, armemógatas, decían nosotros, cotiledones generalmente dos, rara vez uno, tres o cuatro. O sea, por eso es que ya no podemos llamarles nosotros di o mono, porque pueden tener uno, tres o cuatro cotiledones. También el embrión puede no estar diferenciado en partes, como algunas especies altamente micotróficas. O sea, esas especies que son micotróficas son las que se alimentan de hongos.
que prácticamente conforman las micorrizas. Las micorrizas es una asociación entre un hongo y la raíz de una planta. Pueden ser obligadas que requieren de la micorriza. Pueden haber plantas micotróficas que son facultativas. Cuando hablamos de facultativo, nos estamos refiriendo que puede o no puede necesitar de la micorriza, ¿no? O que son parasíticas. Parasítica se dice una planta parásita cuando está realizando su función, ¿no? O sea, prácticamente el término lo ven casi similar a parásita que parasítica. Vamos a ver aquí entonces algunos ejemplos de las familias de las subclases. Esto es para que nos vayamos formando una idea cuando estamos en el campo y vemos nosotros las plantas. Entonces ya las asociamos con su subclase. Por ejemplo, Magnolide. Vamos a ver las anonaces, que son las anonas, las lauraceae, que es el aguacate, como ejemplo, las piperaceae, como por ejemplo los cordoncillos, y las papaveraceae, que están acá en Magnolide, que es la amapola. Es bastante típico en Amamélide. Vamos a encontrar las urticaceae, que son todas aquellas, en su mayoría están acá, las que les llamamos nosotros chichicace. Por ejemplo, úrtica, úrtica dioica es un chichicastillo, una planta medicinal excelente. Eh, También tenemos ulmace, vemos ahí ulmus, morace, vemos la morera, Yuglandaceae, vemos nosotros el nogal. En la familia Yuglandaceae vamos a encontrar nogal. En Cariophyllide vamos a encontrar cactáceae, como ustedes pueden reconocer. En cactáceas hay tunas, hay pitayas, hay nopal. También tenemos amarantáceae, que es el bledo. Ahí es típico, y también muchas ornamentales, como son las iresine. También tenemos la familia Portulacaceae. Muchos, la verdad, no consumimos la verdolaga, pero yo les aconsejo que si pueden y les gusta comer verdolaga, deben de comer. Esa planta es muy buena, muy nutritiva también. La gente la ve como una maleza y no le gusta comer. Yo como bastante verdolaga cuando es su época. Aquí en el campo me arranco un poco, la lavo bien y va ahí con un caldito de huevos, ¿verdad? También tenemos quenopodiaceae. Quenopodiaceae tenemos el apazote. El apazote está dentro de quenopodiaceae. También es otra planta, como dicen, muy milagrosa, porque sirve para expulsar los parásitos. También se puede consumir. Muchos de ustedes han comido frijolitos con apazote, bien sabroso. Y también cuando tiene infección uno en la garganta, unos gargarismos con la raíz de apazote ya bien sazonado, nos quita la infección. Luego tenemos dilénide. Dilénide, tenemos aquí teace, muchos han tomado té y ven que es muy comercial. Clusiace, Clusiace tenemos aquí el mamey, ya lo tenemos, pero el mamey que se come, que es mamea americana, tenemos en Clusiace.
En Malvace tenemos una gran cantidad de especies que, como les decía yo, tienen esa característica de tener canales mucilaginosos. Los canales mucilaginosos, por ejemplo, la malva. Mucha gente le gusta tomar té de malva porque dice que protege la mucosa del estómago. Y es cierto, ayuda bastante. Y la mayoría son ornamentales. Entonces tenemos también la ocra, que es alimenticia. Luego tenemos acá en Dileni también a Bombacase. Si se dan cuenta, en Bombacase tenemos el zapotón, que es paquira acuática. Tenemos también el palo de señorita, que es Bombax ellipticum. Y tenemos la principal que decimos nosotros, la ceiba pentandra, que es nuestro árbol nacional. Algunas veces van a ver ustedes que todas esas de Bombacase las pasaron a Malvace y algunas de Tiliace también están en Malvace. Pero recuérdense que cuando veíamos nosotros eso del APG, APG dice que no pasa de órdenes y aquí ya estamos hasta la subclase. Entonces, de aquí viene toda la derivación de las familias. Ahí es donde tenemos que considerar nosotros que Cronquist agarró más arriba los, los taxones que los del APG. Luego tenemos en Rossi. Rossi van a estar casi todas las frutas. Ahí van a estar las rosas. Vamos a encontrar mísperos, manzana, pera, etcétera. Crasulace vamos a encontrar nosotros esas plantitas carnosas que tenemos como ornamentales en macetas pequeñas. Mimosaceae, hay, conocemos una gran cantidad que son ornamentales. Además, entre Mimosaceae están las paternas. Mirtaceae no digamos, Mirtaceae tenemos las guayabas, tenemos los eucaliptos, son bien típicos. Como decían, Mirtaceae se caracteriza porque tiene ovario ínfero. Y la rutácea, muchos conocemos la ruda, ¿va? La ruda que algunos la utilizan, dicen pues, para hacer brujerías, cosa que los que confiamos en Dios casi no pensamos en esto, porque yo pienso que una brujería entra si uno consume algo que no es comestible, se enferma uno, pero eso que le hagan cruces de ocote y cuanta cosa, no creo yo. Luego tenemos en Astéride. Astéride, como vimos ya la anterior, la Asclepiadaceae, ¿va? Que su flor es bastante modificada a las comunes. Luego tenemos en Solanaceae. Solanaceae es una familia muy importante porque tenemos el tomate, los chiles, la berenjena, el miltomate. O sea, todos estos cultivos que tienen como fruto una baya, muy comestible, y Asteraceae. Asteraceae les comentaba yo de que esta época fría es cuando florecen las de Asteraceae. Hay muchas muy bonitas, y todas las flores, la margarita, el aster, el crisantemo, etcétera, una gran cantidad de flores que ustedes ven en floricultura. Ahorita para el Día de los Santos, estos señores vendieron bastante. Y luego dentro de Asterie también tenemos Plantaginase. Plantaginase tenemos acá el Plantago mayor. Plantago mayor es una planta medicinal, es antibiótica, también desinflamatoria. Muchos lo utilizan para alguna inflamación que tenga en la vejiga. Hacen su té y se lo toman y les ayuda bastante. Entonces, como hablábamos nosotros a un principio, en Magnolide, vamos a ver nosotros, me cuesta diferenciar
la antera con el filamento, porque las anteras tienen forma de listones o laminares y son tan largas que no. Además, aquí vemos también los órganos muy agrupados. Como ven ustedes, una gran cantidad de estambres acá y los frutos. Aquí estos van a ser folículos. Los folículos están en la parte superior, en el ápice de una carnosidad que hay. O sea, para magnolia vamos a ver nosotros esto bien típico en magnolia y en talaúma, aunque talaúma y magnolia a veces son sinónimos. Por ejemplo, tenemos que talaúma champaca y magnolia champaca es la misma planta. Lo único que pasa es que son sinónimos. Eso nos está pasando a nosotros cuando estamos viendo ya nuestras plantas, que unas dicen cambió el nombre. No, el nombre no cambia. El nombre sigue siendo el mismo y vamos a ver un gran listado de sinónimos. Pero muchos tienen la mala costumbre de decir, no, esta ya no es tal planta. Supónganse en Magnolia champaca, se llamaba así primero, luego vino otro autor, la revisó y dijo, bueno, le voy a poner Talauma champaca. No es que no se llame Magnolia champaca, todavía se llama y aparece el nombre en libros. Y Talauma champaca también aparece, o sea que son sinónimos. Nosotros esto lo vamos a ver. Y en eso tengan mucho cuidado ustedes. A veces le preguntan a uno, mira qué planta es esta. Pero hay muchos farsantes. Les pueden decir a ustedes otro nombre que a veces ni siquiera tiene que ver con las plantas. Yo vi un caso que una persona le preguntó a otro qué planta era, vino este y le dijo un nombre, pero nada que ver porque yo lo vi y lo vi de cerca, ni siquiera estaba cerca. Entonces, si uno sabe con gusto, le dice a la gente, la saque duda. Y les voy a decir, eso le da a uno mucho prestigio, pero cuando uno es mentiroso, o farsante, les es tal cosa. No, porque peor si se lo va a decir a alguien que sabe, no hay más que burlarse de la persona. Bien, entonces acá vamos a ver nosotros, vean cómo son las claves ya de las subclases. Esto es tomado de Cronquist. Es una clave bastante buena para ver las subclases de la clase Magnoliopsida. Eso dice arreglo dicotómico, di de dos entradas, de las subclases de la clase Magnoliopsida. Entonces tenemos la primera entrada, aquí lo hicimos con números. Les digo yo que pueden ser con números, pueden ser con márgenes, eh, pueden ser con letras. Entonces aquí dice inicialmente, plantas relativamente arcaicas son las más primitivas. Flores típicamente apocárpicas, o sea que se forman muchos frutos, siempre polipétalas, o sea, hay muchos pétalos, o bien apétalas, o sea, que no pueden tener pétalos también, pero algunas veces sin sépalas o gamosépalas, o sea que están unidos, generalmente con un evidente perianto. Aquí se recuerdan que el perianto está conformado por el cáliz y la corola. Y aquí es bien evidente porque yo les comentaba de que son bastante grandes, por eso es que son muy vistosas, son conspicuas, usualmente con numerosos estambres. Vimos que tienen muchos estambres iniciándose en secuencia centrípeta. Cuando hablamos nosotros que los estambres tienen secuencia centrípeta, nos está indicando que van hacia adentro las anteras. Es como que pusieran nuestras manos, cada una con 5 estambres, y unimos las uñas.
esa es una secuencia centrípeta, ¿ah? Porque van hacia adentro. Eso es muy importante cuando uno está determinando, porque si le dice centrípeta contra centrífuga, es todo lo contrario. Entonces, centrípeta es que van hacia adentro las anteras. Algunas veces laminares o en forma de cinta serpenteando. Es lo que yo les digo, que para el carnaval con papel crepé hacen esas serpentinas de papel. Granos de polen principalmente binucleados y a menudo uniaperturados o derivados de un tipo uniaperturado. Óvulos bitécnicos, como vimos nosotros en el rudimento seminal cuando tenía los tegumentos. ¿Se recuerda que vimos alguno que tenía un tegumento, otro que tenía dos tegumentos? Que esto al madurar la semilla se convierte en la testa, ¿no? Dice saco embrionario separado de la nucela. Ese es cuando es crasinucelar. Saco embrionario se separa de la nucela. Vemos que la nucela es la parte que está nutriendo. Las semillas muy a menudo con un fino embrión y abundante endospermo. Ya vimos el endospermo. Por eso les digo yo, el que pone mucha atención en botánica, la taxonomía, la entiende muy, muy bien. Porque si no tiene que estar consultando términos. Pero algunas veces con un embrión grande y un reducido endosperma. Nosotros, al hacer nuestra disección, nos vamos dando cuenta. O bien, sin endosperma.